Muy bien, pues ya hemos analizado en términos de teoría económica qué efectos tiene un aumento del ahorro. Y ahora vamos a dar el siguiente paso. Vamos a la página 277, que es el apartado quizás más importante del libro. Efectos de la expansión crediticia bancaria no respaldada por un aumento del ahorro, la teoría austríaca o del crédito circulatorio del ciclo económico. Recuerden que en el capítulo 4 vimos cómo el sistema bancario con reserva fraccionaria era capaz de crear sustitutos monetarios, oferta monetaria en forma de depósitos que se inyectaban en el sistema económico como créditos o préstamos, sin que nadie previamente se hubiera visto obligado a ahorrar nada. Cuando se inicia un proceso de expansión crediticia por la banca, por tanto, se inyectan en el sistema económico préstamos y para que los empresarios los acepten, los bancos inician un proceso en el que reducen los tipos de interés temporalmente, cortejan a los empresarios, les invitan a que piquen y les pidan préstamos. Todos hemos sido testigos de ese proceso en los años anteriores. Nos perseguían los bancos para darnos créditos, Y de esta manera se inyecta en el sistema económico dinero. Recuerden que la masa monetaria solo estaba plasmada en efectivo en torno a la décima parte. Las otras 9 décimas partes eran simplemente asientos contables en los bancos, a través de ese proceso de préstamo a depósito. Pues bien, en un primer momento, la expansión crediticia artificial sin respaldo de ahorro genera un flujo de nuevos créditos que da lugar a unos efectos muy parecidos a los que acabamos de ver en el caso del ahorro. Es decir, con esa nueva capacidad de adquirir factores de producción a tipos de interés más reducidos y con condiciones de préstamos más laxas o fáciles, los empresarios se lanzan a invertir porque piensan que a esos tipos de interés más reducidos van a ser rentables proyectos que tenían en cartera y que hasta entonces no emprendían, por temor a que no fueran beneficiosos. Los empresarios, además, no saben cuando les dan un préstamo si tiene su origen en un aumento del ahorro genuino o si tiene su origen en una simple expansión crediticia artificial resultado del sistema bancario. En todo caso, esa reducción artificial de los intereses que induce la banca para que acepten los empresarios pedirles préstamos en el proceso de expansión crediticia da lugar a, al disminuir el interés, un aumento, aunque sea temporal, en el valor hoy de los bienes de capital, y a que los empresarios piensen que deben acometer nuevos proyectos de inversión como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no ha sucedido, porque el proceso ahora tiene su origen en una simple expansión crediticia. Lo que se está produciendo cuando hay una expansión crediticia es claramente un gravísimo proceso de desajuste o descoordinación empresarial. Por un lado, los empresarios se lanzan a invertir masivamente en proyectos que van a madurar en un futuro más lejano porque les están dando créditos fáciles a tipos de interés reducidos. Pero por otro lado, los agentes económicos, las familias, las economías domésticas, no han decidido ahorrar más, siguen consumiendo a la misma tasa que antes. ¿Cómo es posible que los empresarios se lancen a invertir sin que aumente el ahorro? ¿Cómo es posible que los empresarios se lancen a invertir sin que aumente el ahorro? Porque temporalmente se les está financiando con nueva creación monetaria a través de un proceso de expansión crediticia. Y ese desajuste, esa descoordinación generalizada entre los que invierten empresarios y los que ahorran, que no quieren ahorrar y siguen consumiendo al mismo ritmo que antes, puede durar meses, incluso alargarse a lo mejor durante 2, 3, 4 años. Durante un periodo de tiempo, además, parece como si la estructura productiva pudiera alargarse y hacerse más capital intensiva sin necesidad de ahorrar. Miren este gráfico, cómo en él el consumo sigue siendo 100 unidades monetarias. Nadie ha decidido ahorrar nada. Y sin embargo han aparecido
unas etapas nuevas, la sexta y la séptima. ¿Qué pasa con el tipo de interés? Mira a la derecha, ¿cuánto es el tipo de interés? 4,1. Los bancos han reducido el tipo de interés del 11 al 4,1, precisamente para poder colocar los préstamos de nueva creación. ¿Cómo es posible que aparezcan dos etapas nuevas y el ensanchamiento de las etapas tercera, cuarta, quinta, justo hasta antes del consumo? Pues bien, el agregado monetario de toda esa parte sombreada corresponde a la nueva creación de depósitos por parte de la banca. No ha habido ningún ahorro, los agentes económicos no han decidido ahorrar más, no quieren posponer su consumo. Sin embargo, han emprendido nuevos proyectos de inversión y han ensanchado los más intensivos en capital, los más alejados del consumo, simplemente con dinero de nueva creación en forma de depósitos a través de ese simple asiento contable. ¿Va a ser sostenible tal cosa? Queridos alumnos, no escapará a la intuición de ustedes de que tal situación es insostenible. En términos reales seguimos consumiendo y no queremos ahorrar, pero los empresarios se lanzan con un optimismo tremendo a invertir, porque les dan préstamos fáciles a bajos tipos de interés. Es que no se puede sacar de donde no hay. Tarde o temprano el mercado, que es muy eficiente en términos dinámicos, de forma espontánea produce 6 efectos microeconómicos que darán al traste con todo el proceso y que vamos a estudiar a partir de ahora.